Nuestro segundo invitado de hoy, pues ustedes no lo conocen, es Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, un hombre al cual yo conozco bastante. Voy a llamarle de usted, para mantener las formas, Vicente. Yo te hablaré de tú. Vale. Y es uno de los grandes especialistas en cumplimiento normativo, aparte de otras historias. Yo creo que su presencia en la Sala de lo Penal, ¿cuánto tiempo lleva? 5 y pico. 5 y pico. Ha influido bastante en la jurisprudencia de esa sala, para bien. Bueno, yo hace tiempo que quería tener esta conversación, y yo creo que la conversación pública es lo más interesante, con una serie de preguntas muy simples que yo creo que van a arrojar también luz en torno al tema de los auditores. Y la primera es, ¿hace falta de cara a la próxima legislatura que se apruebe una normativa que regule cómo evitar el fraude interno de las empresas? En primer lugar, Carlos, agradecerte la invitación a todos los asistentes, a las autoridades que están aquí con nosotros y sobre todo a mi presidente de sala, Manuel Marchena, que está hoy aquí con nosotros, además de todas las autoridades judiciales que están aquí hoy con nosotros. La pregunta que planteas, Carlos, es muy interesante porque en una expresión que le gusta mucho utilizar a mi presidente de sala, que es la subcontratación, yo creo que la sociedad ahora mismo hemos subcontratado al empresario español para casi obligarle a que haga sus medidas de control interno y de control externo para evitar fraude interno y para evitar fraude externo. Se ha puesto encima de la mesa del empresariado y dice: no se preocupe, que yo le digo que tiene usted que hacer el control interno y el externo para evitar ese fraude, perjuicios a terceros, delitos de estafas a terceros y también para autoprotegerse con apropiación indebida, administración desleal. Pero le voy a poner solo un artículo en el Código Penal, que es el 31 bis. Y a partir de ahí usted se pone a trabajar, busca los medios y las formas para poder desarrollar el sistema de autoprotección y la evitación del fraude externo para que desde su empresa no se causen perjuicios a terceros. Claro, esto al final estamos subcontratados al empresario español sin decirle, le hemos dicho el qué, le hemos dicho el cuándo, pero no le hemos dicho el cómo ni le hemos dicho el por quién. Le hemos dicho el qué y le hemos dicho: usted tiene que hacer esto, medidas para evitar control interno y evitar el fraude externo. Le hemos dicho el cuándo, usted lo tiene que hacer antes de que se cometa un delito, se investigue y le pueda derivar responsabilidad penal a la persona jurídica. Pero no le hemos dicho el cómo, ni lo hemos dicho el por quién. Me explico. Yo creo que para que el empresario español confíe en lo que les estamos diciendo de que tiene que poner cumplimiento normativo, y no solamente el empresario español como persona jurídica, sino todas las organizaciones. Yo creo que el tema del que estamos hablando, que es la introducción de la cultura, la ley y la ética y el respeto dentro de las organizaciones, no solamente circunscribiendo esta obligación al ámbito de la persona jurídica como ente jurídico, sino a cualquier tipo de organización, sea o no persona jurídica. Entonces le hemos dicho que lo instale, pero no le hemos dicho cómo tiene que instalarlo. Entonces, yo creo que es fundamental que en la próxima legislatura pues se apruebe una ley. Ahora que nos gusta tanto hablar de leyes integrales, pues qué más o qué menos decir que se apruebe una ley integral que discipline en un articulado desarrollado las normas que deben establecerse para la introducción de medidas de autocontrol para evitar el fraude interno y el fraude externo en el empresariado español. Para mí esto es fundamental porque esto implicaría a una amplitud en cuanto al sector profesional, implicaría pues a los auditores, implicaría la mejora en la actuación de los autores de informe forense, implicaría que las 4 asociaciones de cumplimiento normativo, aquí está Felipe García representando a World Compliance Association, sobre cómo implantar esos programas de cumplimiento normativo. Uno de los temas que ahora está encima de la mesa es que cuando un experto en cumplimiento normativo va a una empresa y le dice: le voy a implantar a usted un programa de cumplimiento normativo, vamos a poner un compliance officer, la empresa le dice: ¿y usted quién es? ¿Usted cómo lo acredita? ¿Cómo me acredita usted su cualificación profesional? El ROC sí que ha cumplido con sus funciones porque está el registro de auditores. Pero ¿quién le da el visto bueno y el certificado de calidad a un experto en cumplimiento normativo que se ofrece a una empresa para decirle: tiene usted que poner cumplimiento normativo? No lo sabemos. Entonces hace falta una ley que desarrolle todo eso. Y luego, efectivamente, en cuanto al cómo, la empresa tiene que saber cómo pongo yo estos programas, cómo le digo yo al auditor de cuentas que venga y para qué.
y cuáles son los límites, que si quieres luego lo hablaremos, en cuanto a la responsabilidad del auditor de cuentas y hasta dónde puede llegar el auditor de cuentas y hasta dónde puede llegar el autor del informe forensic y cuál es el papel en toda esta trilogía del especialista en cumplimiento normativo frente al auditor y frente al informe forensic. ¿Cuáles son las principales consecuencias que para el campo de auditoría se derivan de la sentencia del caso Pescanova, Vicente? Bueno, yo creo que esa pregunta, como es el chiste este de Edison, la debería responder Leopoldo Puente, que está aquí, que es el ponente de la sentencia, a quien felicito. Yo estuve en el tribunal, magnífica sentencia, compañero Leopoldo, muy bien trabajada y en el que se ha dado una respuesta, yo creo que clarificadora. No una respuesta, porque nosotros no debemos dar respuestas en la sentencia del Supremo en el sentido de tranquilizar, no es la función, sino para clarificar y para unificar criterios. Y yo creo que se ha cumplido la misión que en este caso teníamos. En la sentencia se explica claramente, bueno, pues que el auditor de cuentas no es un garante de nada, que el auditor de cuentas no es el custodio de nada, no es al que se le contrata para que garantice que va a encontrar todo lo extraño o ilícito que existe en el seno de una empresa en el control del fraude interno y externo. Para empezar, existe una amplia diferenciación entre el autor del informe forense y el autor, en este caso, del auditor de cuentas. Pero el auditor de cuentas, para que incurra en responsabilidad penal, tiene que haber una esencia dolosa, una actuación dolosa, lo ha dicho expresamente la sentencia de mi compañero Leopoldo Puente, tiene que haber un conocimiento de la falsedad en cuanto al estado de las cuentas, pero además con una cooperación, con una forma de coparticipación con los autores de la falsedad o con los autores de la estafa. No se le puede exigir al auditor de cuentas una responsabilidad penal por no encontrar el fraude en su investigación, porque además el auditor no es el responsable de la detección del fraude. En todo caso, eso será función del autor del informe forense. Y para que exista esa responsabilidad penal, en todo caso, tiene que haber una corresponsabilidad, una coparticipación, un conocimiento de la falsedad, un conocimiento de la existencia de la estafa y además, correlativamente a ello, un silencio cooperador. A sabiendas de que existe esto, me lo callo y coopero en la continuación, en este caso, del fraude que se está cometiendo en la empresa. Con lo cual, yo creo que en ese sentido la sentencia del caso Pescanova es muy clarificadora y unifica los criterios que yo creo que en ese sentido, pues aunque no sea nuestro objetivo, evidentemente que tranquiliza al sector porque ya sabe el canon en que nos movemos en cuanto a la exigencia de esa responsabilidad penal. ¿Se interfieren entre sí en el ejercicio de su actividad los auditores y los auditores del informe forensic, los dos? Son funciones muy distintas. Yo antes me refería a la necesidad de la aprobación de una ley integral. Una ley integral necesaria, pero sobre todo para que defina... La ley integral se parece, la idea que me está dando, se parece mucho a la ley SOX estadounidense. Exacto, efectivamente. Muy acertado, Carlos, por esa observación. Y desde luego porque es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque eso daría seguridad jurídica. Eso sí que tranquilizaría. Eso sí que, porque el legislador sí que tiene esa función de tranquilizar y dar seguridad jurídica no solamente a los operadores jurídicos, sino a los ciudadanos, pero sobre todo también en este terreno tan importante para la economía de la sociedad española, para el progreso positivo, en este caso, de España, que es muy importante. No estamos hablando de algo aleatorio, algo circunstancial, estamos hablando de medidas de control interno por las empresas y que se evite el fraude externo. Y esto es muy importante para el empresario español, que sabe ya que no tiene que mirar solamente por la consecución de unos resultados en su empresa que le repercuten unos beneficios, sino también por introducir el control, la ética, en este caso en el derecho. El auditor de cuentas debe saber con esa ley cuáles son sus límites, sus funciones, sus responsabilidades, su checklist de actuaciones que se le exigen a él y sus diferencias limitadoras con el checklist que también se le exige al autor del informe forense y cuál es el checklist propio del compliance officer y todo el programa de cumplimiento normativo. Al auditor se le exige nada más aspecto contable, económico, no se le puede exigir detección del fraude porque no es su función, porque esa sí que es la función del autor del informe forense. Pero vuelvo a lo de antes, como no hay una ley integral que desarrolle toda esta parcela, que es económica también, porque afecta al sector empresarial, pues resulta que no se está definiendo las funciones competenciales del autor del informe forense, tampoco en este caso las limitadoras con el auditor. El autor del informe forense sí que tiene las funciones de descubrir, o por lo menos el objetivo de intentar descubrir el fraude, y luego aportarlo en este caso a quien le ha contratado, que es la empresa, o bien también puede haber sido nombrado por parte del órgano judicial.
Sería interesante articular un propio programa de compliance en el mundo de los auditores para prevenir la comisión de un ilícito penal. Sí, yo creo que recientemente celebramos una jornada en el Consejo General del Poder Judicial en el que un auditor de cuentas nos dio una ponencia con una compañera sobre toda esta temática, y yo creo que uno de los temas que quedaron claros encima de la mesa en este tema es la posibilidad también de establecer, sobre todo a raíz de la sentencia del caso Pescanova, pues el miedo y el temor que existe, lógicamente, en cualquier profesional, también los auditores de cuentas, de que se les pueda derivar una responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones. A mí me contratan, oiga, cuidado, porque todo el mundo le tiene ese miedo lógico a la responsabilidad penal. Un programa de cumplimiento normativo iría, Carlos, en la misma línea de la ley integral que propongo en cuanto a toda esta materia de medidas de autocontrol interno y externo en la empresa. ¿Por qué? Porque tranquilizaría al sector también que el programa de cumplimiento normativo en cuanto a la auditoría de cuentas se le diga, mire, se pueden cometer esta serie de ilicitudes, esto no es ilícito, inclusión de toda la referencia al caso de la sentencia del Supremo en cuanto a Pescanova, y desde luego yo no descarto que también a nivel colectivo se puedan implantar programas de cumplimiento normativo. Yo recuerdo en una monografía que escribimos una serie de compañeros, incluso en la parte mía que me tocó sobre el aspecto de la responsabilidad de los notarios, yo hacía referencia, por ejemplo, a por qué no un profesional como una notaría o un registro de la propiedad, y lo conté hace pocas fechas en las dependencias del Consejo General de Registradores de la Propiedad, porque que tienen cumplimiento normativo. El Consejo General de Registradores de la Propiedad tiene ya un programa de cumplimiento normativo que lo está extendiendo a todos los registros de la propiedad del país. Mis felicitaciones al Consejo General de Registradores. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de si es o no persona jurídica, ese no es el concepto, es porque es una organización. Y en consecuencia, igual que los auditores, yo creo que implantar programas de cumplimiento normativo primero te da una estigmatización positiva, te presenta ante la sociedad desde el punto de vista positivo, te enriquece como profesional y desde luego también produce una publicidad externa positiva, en tanto en cuanto la gente sabe que tú, aunque no tengas obligación de hacerlo, tienes un programa de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque te respeta a ti mismo, quieres saber qué está pasando en tu organización y sobre todo quieres que los tuyos no cometan ningún tipo de irregularidad ante terceros. Y yo creo que esa estigmatización en positivo será bueno para cualquier colectivo que tenga programa de cumplimiento normativo. Yo antes he mencionado con Santiago Durán el hecho de que la nueva ley de whistleblowers, de los alertadores de corrupción, introducía el tema de los canales de denuncia y de la protección de alertadores de corrupción. ¿Qué le parece esto? Nosotros ya dijimos en la sentencia 35/2020, dimos validez a todo este tema que luego ha sido aprobado en una ley, como se ha desarrollado a raíz de la directiva, porque ahí se planteó el tema de que en una denuncia anónima fuera de un canal de denuncias propio, es decir, hecho debajo de la puerta del jefe una hoja diciendo fulanito, menganito y zutanito están haciendo esto con terceros, que se está produciendo de una forma muy exponencial hoy en día en parte del sector empresarial, en un 46% de delitos que se están cometiendo de colaboración entre trabajadores o directivos de una empresa y externos a la empresa, en estafas, y sobre todo porque era el delito de la sentencia de 35. Y se dijo, no, es que esto se ha iniciado de una forma irregular, porque de forma anónima se ha trasladado el conocimiento de un ilícito. Y dijimos, no, es que eso es una noticia criminis, que ahora se trasluce y se pone el traje de canal de denuncias. Esto es perfectamente correcto. Es cierto que se tienen muchos miedos a ese anonimato, pero es que se está haciendo con la figura del testigo protegido en la ley de 1994. Es decir, esto no es nuevo, y en consecuencia el canal de denuncias, por el hecho de la no identificación del autor de la denuncia, ya se investigará si efectivamente existe esta circunstancia. Hay una sentencia muy buena de mi presidente Manuel Marchena, la 141/2020, en cuanto a la geolocalización insertada en un vehículo, que lo pone la policía por una orden judicial solamente porque un confidente le dice a la policía que esta persona es narcotraficante, y sin investigación posterior al confidente se le acuerda la medida de injerencia. Evidentemente eso no puede ser, se anula y en consecuencia se dicta sentencia absolutoria con independencia del resultado de la localización de la droga. Y eso es lo correcto, ¿no? Porque estamos en un Estado de Derecho con independencia de que la droga se encontrara o no. ¿Al compliance officer había que darle más poder o menos
porque el compliance officer no puede entrar a analizar, por ejemplo, los estados financieros, por ejemplo, eso lo tiene completamente vedado. A ver, esta ley que está proponiendo, esta ley integral que está proponiendo, ¿comprendería también eso, justamente, cerrar por arriba el proceso, cerrar por arriba la protección o no? El tema está en que ahora mismo el empresario español está poniendo en marcha programas de cumplimiento normativo, hay compliance officers que están trabajando simplemente porque se considera el cómo ellos y cómo los expertos en cumplimiento normativo tienen que hacer ese programa de cumplimiento normativo. Se empezó, por ejemplo, la pregunta es muy buena, relacionando cumplimiento normativo solo con responsabilidad penal de persona jurídica. Error, porque no es así. Es con cualquier organización profesional y además tanto compliance ad intra, lo dijimos en las sentencias 316 y 365/2018, el compliance ad intra y el ad extra, porque no es solo responsabilidad penal, es control interno, control del fraude interno. Cualquier estudio que se ha hecho al respecto, las conclusiones son las mismas. El 54% del empresario español tiene supuestos de fraude interno. Otra estadística importante, el 80% de las empresas que tienen programa de cumplimiento normativo detectan un 120 de fraude interno en la empresa. Claro, se dice, claro, es que el que tiene compliance, entonces quiere decir que el que pone compliance tiene más fraude interno. No, es que detecta más fraude interno, evidentemente. Es como si en una calle no pones policía y roban, y si en esa misma calle pones policías, detectan a los autores. ¿Quiere decir que en esa calle donde hay policías roban más? No, que controlan más porque hay policías. Eso es evidente, ¿no? Entonces, en este tema yo creo que lo importante es que esa ley integral discipline el cómo se tiene que poner cumplimiento normativo, cómo se tiene que hacer un buen programa de cumplimiento normativo y cómo y qué responsabilidades tiene el compliance officer en una empresa. Porque eso nos daría seguridad jurídica. ¿Qué pasa con el derecho anglosajón? Esto lo tienen implantado y lo llevan en la cultura anglosajona. Nosotros no, a nosotros nos aprueban una reforma en el Código Penal hace 8 años y nos dicen, aquí tienen ustedes el 31 bis, apáñensela como quieran. Oiga, hagamos esto un reglamento de desarrollo y sobre todo una cosa fundamental, que es créeme usted el registro de expertos en cumplimiento normativo. Tenemos el registro de auditores, perfecto. El que quiera hacer una auditoría tiene que estar en el registro. El que quiera hacer de mediador, hoy en día profesional, tiene que estar en el registro de mediadores. Sin embargo, en el tema central, que es el empresario español, el progreso de la sociedad española, la introducción de programas de cumplimiento normativo, no tenemos todavía 8 años después el registro de expertos en cumplimiento normativo. Yo felicito a todos los expertos en cumplimiento normativo que se están formando, que están haciendo máster, que están acudiendo a cursos de formación, que quieren hacer mejor su trabajo, pero sin embargo no están registrados en una oficina donde se identifique quién es quién hoy en día en cumplimiento normativo. Y el empresario español también quiere que ese registro exista, porque además hemos dicho en la sentencia nuestra del Tribunal Supremo, ponencia de nuestro admirado José Manuel Maza, que tiene la acusación que probar un hecho negativo como es la inexistencia del programa de cumplimiento normativo. Claro, habrá que nombrar un perito judicial a extraer ¿de dónde? Pues de ese registro de expertos en cumplimiento normativo. Que no existe. Que no existe ahora mismo. Por eso estamos reclamando desde el 2015 que se cree el registro para la pericial judicial del fiscal o de la acusación particular, que pidan que un experto en cumplimiento normativo sea el que haga la pericial. De hecho, el hecho de que vayamos a las elecciones el día 23 es una buena oportunidad. Quiero decir, tabla rasa y comenzamos con una nueva legislatura. Esta tiene que ser una de las prioridades, evidentemente. Exacto. Yo creo que eso hay que introducirlo en una ley integral. El registro, yo ya lo expliqué en un artículo doctrinal, tiene que crearse por un decreto de desarrollo de esa ley integral en donde ese decreto discipline y además es un copia y pega del registro de mediadores. ¿Cuántas horas hacen falta para...? Pues mire usted, el decreto de mediadores dice 100 horas, pues ponga usted 50, 75, pero las que sean. Un máster en compliance, pero ponga algo, sobre todo para acreditar esta cuestión. Es decir, hoy en día, pero es que tampoco los autores de informe forensic tienen la certificación de autenticación de quién puede hacer un informe forensic y tampoco los expertos en cumplimiento normativo. Yo creo que esto es un problema grave porque, desde luego, yo creo que esto mejoraría el control interno de la sociedad española. O sea, desde 2015 vamos como pollo sin cabeza. Exacto. Es que puede haber una persona que diga, yo soy experto en cumplimiento normativo, no se preocupe que yo voy a ser su compliance officer, y luego comete una irregularidad. Ya. Y yo creo que un tema muy grave es la falta de desregulación, sobre todo en temas tan graves como esto. En España no puede ser que cualquiera pueda hacer de todo. Tienen que ser los mejores, los que estén cualificados, los que evidencien y acrediten que tienen formación y cualificación para eso. Porque si no, al final,
Va a haber responsabilidades civiles y penales por personas no cualificadas que ofrecen sus servicios a empresas que confían en esta persona, aunque no está acreditada su cualificación, y luego pues fallan, cometen irregularidades penales o civiles. Dicen que lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad. Claro, y el efecto preventivo del registro de expertos es tremendo, sobre todo en un tema en el que estamos hablando de todas las empresas y sociedades del país. Estamos jugando la fibra económica del país. ¿Es responsable penal el auditor de cualquier defecto posterior a su informe que haya podido ocurrir y se le haya pasado por alto? No, porque, como digo, el auditor no es un garante de todo. El auditor, como el compliance officer, no es garante de nada. Es un profesional, hace su trabajo desde el punto de vista solo del aspecto contable, a no interferir nunca en lo que es el control del fraude. La no detección del fraude, salvo en los supuestos que ha especificado mi compañero Leopoldo Puente en la sentencia Pescanova, de colaboración o de coparticipación en la existencia de la falsedad, en la estafa, en el silencio conocido de esa falsedad o estafa, colaborando en ella con el silencio, no existe ningún tipo de responsabilidad penal. ¿Nos puede señalar cuáles son los ilícitos penales que han detectado en el Tribunal Supremo, ilícitos penales que se cometen en el fraude interno en las empresas y que deberían tenerse en cuenta por autores de informes forenses, auditores financieros? Sí, nosotros ya tenemos un buen espacio en cuanto a número de sentencias en este tema. Por ejemplo, tengo que citar un tema que a mí me ha apasionado, que es, por ejemplo, se ha demostrado la eficacia de todo esto, por ejemplo, en el tema de la práctica deportiva del fútbol, en cuanto a la exigencia de FIFA, UEFA y Liga de Fútbol Profesional, de decir a todas las sociedades deportivas que participan en primera y segunda división, ustedes tienen que tener programa de cumplimiento normativo, y si no lo tienen, no participan en esta cuestión. Hay que mencionar la sentencia de mi compañero Julián Sánchez Melgar en el conocido caso Osasuna, en el que describe y destripa claramente el compliance en las sociedades deportivas, sentencia magnífica de Julián Sánchez Melgar, caso Osasuna. Y a mí me maravilla, por ejemplo, que hace 10 años, en esta época del mes de mayo, siempre se hablaba de maletines, de dinero, de compras y ventas de partidos. No se ha vuelto a hablar del tema. ¿Y por qué no se ha vuelto a hablar? Es decir, es que no pensamos en esto. No se ha vuelto a hablar porque hay compliance. Pero no se ha vuelto a hablar ni sospechando, aunque nos extrañara mucho la existencia de un resultado de un partido de fútbol. Aunque nos extrañara, ni se ha dicho nada. ¿Por qué? Porque hay compliance, porque hay un control interno y un control externo. Y dices, usted no tiene cumplimiento normativo, no participa aquí. Eso se ha regulado, con lo cual demostramos que regulando y exigiendo la obligación de compliance y cumplimiento normativo, las cosas funcionan mejor. Y se le ha dicho, ahí sí que existe ley integral, porque ahí se ha dicho por los estamentos superiores, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo así. Y hay un control, una superioridad. La Liga de Fútbol Profesional, en ese sentido, yo creo que es un ejemplo a la hora de transmitir a todos sus subordinados, se puede decir, o entidades que participan en la Liga, que hay que hacer las cosas así y cómo hay que hacerlas. Eso es lo que nos falta. Bueno, todavía estamos esperando a que Rubiales explique lo de, bueno, yo en ese tema no entro, pero sí que es cierto que se demuestra la necesidad de una ley integral, que nos vayamos fuera de la actual desregulación y que regulemos algo tan importante que es para el empresario español y sobre todo para el futuro del país. La cuestión está en que esto ha ocurrido. Y los delitos, como digo, serían pues estafa, serían apropiación indebida, administración desleal y falsedad. Y sobre todo con una cuestión. El autor de este tipo de delitos, según hemos comprobado en la jurisprudencia nuestra de la Sala en los últimos 3-4 años, lo que hace es delito patrimonial disfrazado con falsedad, porque evidentemente el autor del delito patrimonial en el fraude interno y externo no es tonto. Lo que hace es disfraza el delito patrimonial con una cobertura y un traje de la falsedad para evitar la detección. Al final se acaban descubriendo, quizás a veces por casualidades o por circunstancias, las sentencias que hemos visto, todas no tenían, ninguna tenía compliance, ninguna tenía cumplimiento normativo. Al final se descubre por circunstancias. ¿Qué pasa? La no implantación de compliance en estas empresas que han tenido fraude interno y externo ha determinado que el perjuicio patrimonial del fraude interno haya sido muy elevado porque se ha prolongado mucho en el tiempo el fraude interno hasta que ha sido detectado. Claro, eso nos lleva a que en las sentencias en las que hemos hablado de esta cuestión, las cifras económicas del fraude sean muy elevadas.
por la prolongación en el tiempo y sobre todo por un tema que es fundamental, y es que esto yo creo que deberíamos, es decir, cuando hablamos de que hay que trabajar en el complemento normativo, no solamente debemos hacerlo entre juristas. Yo siempre he dicho que aquí hay que dar participación directa a los empresarios, a la COE. Es decir, todo esto tiene que hacerse en coparticipación con el empresario. El empresario no tiene que ser aparte en esa desregulación y decir, vamos a regularlo, pero solamente los juristas. No, con participación y opinión del empresario español. Aquí debería participar en consecuencia la COE en combinación con los juristas, con los expertos en cumplimiento normativo, auditores de cuentas y expertos en informe forense, para que desarrollen una ley integral en la que todos puedan opinar y que sea un texto legal en el que esté el qué, el cuándo, el cómo y el por quién. Lo que no hay hasta ahora, evidentemente. Efectivamente. ¿Y por qué, quizá le estoy haciendo una pregunta un poco difícil, ¿por qué nuestra clase política, y ya me meto en su opinión, no le ha prestado atención a esto? Ya que, bueno, nuestra economía funciona con empresas, es lo fundamental. ¿Por qué nadie le ha prestado atención a esto de la forma que usted está planteando en estos momentos? No lo sé, sinceramente no lo sé. Soy magistrado y no puedo prestar ninguna opinión respecto a por qué el Parlamento no lo ha hecho. Aunque sí que es cierto, no voy a eludir la pregunta, porque hoy, cuando subimos aquí, nos ponemos el traje de torero y sacamos la capa y toreamos a puerta gallola. Entonces, la respuesta no la voy a eludir. Pero sí que es cierto que el carácter receptivo en foros como este, por ejemplo, yo creo que es importante, y hoy en día la clase política y las personas que gestionan un país, yo creo que son conscientes cuando escuchan en un foro o escuchan a expertos, a comisión de codificación, a expertos que hablan sobre este tema, y aquí se va a hablar posteriormente también, pues yo creo que evidentemente es bueno. Se está haciendo muy bien porque el Parlamento ha evolucionado en positivo en este tema. Antes nunca se llamaba a expertos al Parlamento a acudir. Recientemente Julián Sánchez Melgar acudió en la Comisión de Seguridad Vial a hablar como experto en seguridad vial respecto a reformas legales o en violencia de género. Acudió Julián Sánchez Melgar hace poco. Y yo creo que eso es una cosa muy positiva, porque profesionales expertos que vayan al Senado y al Congreso a decir mi punto de vista respecto a esta reforma es este. Yo creo que eso es muy positivo, porque eso permitirá que la ley salga mejor. ¿Qué pasa? Que eso se hace con proyecto de ley presentado y en trámite parlamentario. Claro, lo que estamos hablando ahora es de iniciativas legislativas no presentadas, reclamadas por juristas, por expertos, por auditores de cuentas, por el grupo, los sectores, asociaciones de programas de cumplimiento normativo, que el único sitio donde podemos expresar esta voz es en foros como el vuestro, Carlos, en Confilegal, para que esto de alguna manera se escuche y que finalmente se implante, porque al final todos lo que queremos es lo mejor para el país. Y todos los que opinamos en estos temas es porque encontramos un déficit que es mejorable, que es subsanable, que se puede modificar, y sobre todo para que nuestro empresariado español funcione mejor, y si funciona mejor la empresa y evitamos el fraude interno y externo, el país indudablemente funcionará mejor. Lo que se está proponiendo realmente es dar seguridad jurídica al ejercicio económico de las empresas. Exacto, ese es el tema. Cumpliendo con una serie de normativa, y si esto funciona, pues todo hacia adelante. Exacto. Señor don Vicente Magro, muchísimas gracias por su presencia aquí. A ti por la invitación. Ha sido un lujo, y yo creo que nuestro público ha obtenido otra visión que es muy nueva, supongo para muchos de ellos, para mí también, y lo que he dicho antes, lo evidente es que lo que nadie ve hasta aquí no lo explica con claridad. Usted lo ha explicado con claridad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos.